La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Y bien, como lo dije hace algunos instantes, ya estamos con el doctor Jorge Luis Montaño, viejo amigo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. En una primera instancia, agradecer muchísimo este espacio de temas a veces que son, como decías tú en algún momento, silenciosos, invisibles, en la cual se habla poco y nada. Una pequeña acotación hablando con todo el equipo de salud, no solo con colegas, preguntando el 4 de marzo qué día era. Y ninguno, no sabemos, referido a la salud, no tenemos idea. Es el Día Mundial de la Obesidad. Es una enfermedad. Exactamente. Es una enfermedad, y una enfermedad de difícil tratamiento, de difícil abordaje, y que es responsable de unas cuantas otras enfermedades muy conocidas. Entre ellas la diabetes, ¿no? Entre ellas la diabetes. Son dos enfermedades, como le decía hace algunos instantes, que están muy relacionadas, aunque en realidad no necesariamente una tenga que ver con la otra, pero están sí muy vinculadas, ¿no? Perfecto, no todo diabético es obeso y no todo obeso es diabético. Sí, es exactamente eso. De todas formas, existe un porcentaje muy elevado por los mecanismos biológicos que son muy similares entre obesidad y diabetes. ¿Cuáles son las causas de la obesidad, Jorge? Porque por lo general se suele decir, bueno, este es gordo porque come demasiado. Muy bien. Eso es lo que habitualmente se entiende. Lo sufro yo, por supuesto. Seguramente vos lo sufrías en otro momento también. Sí, no, pero no es la única causa. Sin duda. Una cosa que realmente hay que desmitificar de una vez por todas es que no es obeso porque es un sinvergüenza, porque come de más, porque no tiene conductas, etcétera. Digo, la obesidad tiene, a grandes rasgos, un aspecto biológico, un aspecto genético y otro aspecto ambiental. Ajá. Digo, el aspecto biológico, para dar una idea a la audiencia, el cuerpo humano tiene mecanismos biológicos contra la inanición. Fíjate vos, nosotros, la civilización nuestra, sin entrar a discusiones de fondo, son de 30.000 años, 40.000 a lo sumo. Entre 40.000 años y 1 millón de años, ahí el hombre existía, pero no estaba civilizado, entre comillas. No tenía la agricultura, no tenía comunidades, no estaba sentado en un territorio. Claro. Por lo tanto, tenemos ese periodo entre 1 millón de años y 30.000 que el hombre vivía de la caza y de la pesca. Claro. Entonces, se fue formando mecanismos biológicos contra la inanición, porque pasaba periodos muy largos que no tenía lo que comerlos. Si no tenía caza, no tenía pesca, no tenía la agricultura, por lo tanto tenía que salir a buscar su alimento. ¿Quién sobrevivía? Sobrevivían los obesos. Entonces, los mecanismos biológicos de pérdida de calorías son muy preciados por el cuerpo y que están genéticamente y hereditariamente determinados. Entonces, biológicamente ya el individuo tiene un hándicap, cualquier persona tiene un hándicap de que su cuerpo va a almacenar calorías, punto. Por supuesto, unos cuerpos menos, unos cuerpos más, pero los obesos tienen esos mecanismos biológicos que están exacerbados, que están aumentados.
Y que increíblemente ahí entra, ni que hablar, la parte genética, porque 40 y 70% a veces de la causa de que el individuo sea obeso es genético. O sea, por ahora hay que meterse allá en el núcleo, en el ADN, y por ahora hay terapia genética, pero está en desarrollo, para decirlo de alguna forma. Está el ambiente. Y el ambiente es realmente algo complejo, cómo influye en cada individuo. Hay diversos ambientes, ni que hablar el tema de las comidas no saludables, las comidas rápidas, famosas, que todos conocen, que está metido en la cultura, en el marketing, en el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni que hablar de la industria química metida en la industria de los alimentos también. Perfecto, a eso iba. La industria química, exactamente, que hay una lista, que obviamente creo que podré mencionar algunos, que se llaman obesógenos. Un ejemplo, los envasados en plástico tienen sustancias obesógenas. Un ejemplo que creo que es bastante gráfico. ¿Lo mismo el polietileno, Jorge? Sí, no tanto el polietileno, pero el plástico, todos los envasados en plásticos. Los procesos de las industrias alimentarias cárnicas, de cualquier tipo de carne, también tienen productos obesógenos. Y te voy a decir algo. Los plaguicidas y los órganos fosforados, los órganos clorados, voy a dar un ejemplo del DDT. El DDT está prohibido. Pero ¿qué pasa? Tiene un efecto residual de muchos y muchas décadas. Y el DDT que pusieron hace 100 años, no sé si existía hace 100 años, pero el DDT que pusieron hace mucho tiempo atrás, es obesógeno. ¿Todavía está presente? Todavía está presente en el agua, en el pescado, no es para suicidarse en masa lo que estoy diciendo, pero digo, hay que tener en cuenta que lamentablemente muchas de las cosas que el propio ser humano, no voy a decir algo que no se sepa, el propio ser humano ha agredido a su propio ambiente, tiene consecuencias que son inimaginables. Y te digo más, hay sustancias identificadas, estudiadas, investigadas, que realmente producen efectos en el metabolismo de la grasa. Que la obesidad es nada más y nada menos que eso, el acúmulo de grasa en las células grasas. Pero es un acúmulo exacerbado. Pero no es porque el individuo no tenga conductas o se coma 3 heladeras por día. O sea, sí, obviamente que una alimentación saludable con bajas calorías va a determinar que el individuo sea más o menos obeso, pero está condicionado previamente por un montón de elementos que no se tienen en cuenta. Y el ambiente es uno de ellos, y no solamente el ambiente por el tipo de comida, sino la industria de la comida, que es algo muy complejo en el sentido de que está de por medio, la producción, el mercado, el comercio. Más adelante, Jorge, vamos a hablar sobre el diagnóstico de la otra enfermedad, de la diabetes. Uh-huh. Pero vamos a seguir hablando sobre el tema de la obesidad. Bien. Y me pregunto, ¿cómo puede un médico llegar a diagnosticar las causas que tiene un individuo como para no poder salir de la obesidad? Me refiero a aquellos casos de gente que conozco, no voy a citar mi caso porque no es ese caso, pero sí me consta de personas que hacen un esfuerzo muy grande en cuanto a la alimentación, que intentan hacer una vida medianamente saludable, haciendo uh-huh. ejercicio, no siendo sedentarios, y que no logran bajar de peso, que realmente esa panza no cede. ¿Cómo se puede diagnosticar cuál es el problema que está sucediendo? Ahí está.
Bueno, el diagnóstico de obesidad es antropométrico, que se usa mucho el índice de masa corporal, que es la relación de la altura con el peso, y hay otros marcadores que son bastante fieles, que es la relación cintura-altura. También está el índice cadera-cintura, pero la cintura también es importante en cuanto al diagnóstico de obesidad. Hay grados de obesidad, pero como te digo, el componente ambiental, el componente genético, más el biológico, están jugando ahí, ¿cómo te voy a decir? Son diferentes puntas que a veces es muy difícil agruparlas en una atención multidisciplinaria. Porque la atención, a ver, si uno simplifica que el hacer ejercicios y el comer bien va a resolver la obesidad, está muy lejos del objetivo de tratar la obesidad. La obesidad se tiene que tratar, sí o nadie va a decir que el ejercicio es malo, con el ejercicio, un ejercicio adecuado, con una alimentación saludable, que la alimentación saludable pasaría más por la cantidad calórica que por la calidad de la alimentación, porque tendrías que irte a un lugar absolutamente aislado de la civilización para no tener. Pero sí se puede bajar las calorías. Y el bajar las calorías está vinculada también a la enfermedad, obesidad, porque hay mecanismos que están vinculados con la saciedad, por ejemplo, con lo psicológico, con la emoción, ¿tá? Ahora, entre comillas, se está utilizando más una medicación que realmente es una medicación muy interesante, muy prometedora, pero no es una solución mágica como se está vendiendo. Pensé que me ibas a decir que apareció la pastillita mágica. Exactamente. No existe ni va a existir. ¿Y a qué te referís con esto? Yo la desconozco igual. Son medicamentos, son los los GLP-1, o sea, son medicamentos que simulan una hormona. ¿Dónde está la hormona y cómo actúa? Voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Cuando nosotros comemos, y la comida llega al estómago, las paredes del estómago tienen células que forman una sustancia, una hormona, hoy se sabe, la GLP-1 y el GIP, son dos hormonas, que ¿qué hacen? Estimulan al páncreas, le dicen, bueno, llegó comida al cuerpo, páncreas, despertate, porque vos sos el responsable de que la glucosa de esa comida entre adentro de la célula, que es el principal combustible de todo el cuerpo. Claro. Pero ¿qué pasa? Se ha visto que esta hormona, cuando llega la comida al estómago, no solamente estimula el páncreas, sino que tiene un montón de otras acciones, de las cuales algunas todavía están en estudio, y una de las acciones tiene que ver con el centro de la saciedad que está acá arriba, en el hipotálamo. Y ese hipotálamo está vinculado a la corteza. Y a su vez, el sistema nervioso, que es un todo, enlentece el vaciamiento gástrico, o sea, le informa allá arriba que no coma más, porque va a explotar. Ese mecanismo en la obesidad y en la diabetes está roto, o por lo menos funciona mal. Entonces se sintetizó esa hormona que actúa a nivel del páncreas y que actúa a nivel del centro de la saciedad, y realmente produce dos cosas: produce una mejor secreción de la insulina y produce un aumento de la saciedad. Por lo tanto, el individuo naturalmente va adelgazando y va controlando su glicemia. Hasta ahora es lo mejorcito que ha aparecido. Pero aquí, de que como se utiliza en la obesidad y es de venta libre, es muy caro. Pero a pesar de que sea muy caro, no por supuesto en el Uruguay, pero en el mundo, la venta ha disparado de una forma exponencial y han dejado sin medicación a los diabéticos. Gente que no es obesa, pero que se ve obesa en el espejo,
Claro. y que utiliza ese tipo de medicamentos. Acá en Uruguay, por ejemplo, todavía no tenemos, sí, increíblemente se cortó por el laboratorio extranjero, que ni lo voy a nombrar, la llegada de esa medicación en el Uruguay, o sea que no hay en este momento, y muchos pacientes nosotros los tenemos medicados porque lo compran en Brasil. Claro. Además, seguramente a muy bajo costo, mucho más barato que acá. No, en Brasil, para que tengas una idea, está entre 11.000 y 15.000 pesos mensuales. O sea que cuando llegue acá, el precio va a ser, supongo, y estoy seguro que más alto. Ciertamente. Sí, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la propia medicación para la diabetes, medicación que yo consumo, está aproximadamente unas 8 veces más barato en Brasil que en Uruguay. Claro, porque es la medicación clásica, Sí, está mucho sí, más la barata. metformina es impresionante. Sí. Jorge, vamos a escuchar un tema musical y luego de la pausa seguimos hablando sobre el tema y vamos a hablar sobre la diabetes. Impecable. Bueno, y a las costumbres argentinas les vamos a dar una pausa porque tenemos muchas cosas para hablar todavía con Jorge Luis Montaño y si no, no nos va a dar tiempo. Jorge, dijimos que antes de la pausa dijimos que íbamos a volver hablando sobre el otro mal, que también vos sos especialista en él y que es la diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Porque yo te confieso, soy diabético y no sé qué tipo de diabetes tengo. Uh-huh. Mirá, la clasificación última es más bien para manejo del equipo de salud. En general lo que se maneja a nivel del paciente es la diabetes del joven y la diabetes del adulto. La diabetes tipo 1 es la del joven, en la cual necesita insulina en forma vital, si no recibe insulina se muere. Y la diabetes tipo 2, que está más vinculada al adulto, está vinculada a la obesidad, a problemas de colesterol, a la hipertensión. Ahí se diferencia bastante bien. Hay otras clasificaciones que no son prácticas. Digo, del punto de vista del cotidiano es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y después existe otro tipo de diabetes que hay que tenerla muy en cuenta, que es la gestacional. Claro. La diabetes gestacional puede derivar en que después el niño sea diabético. Muy buena pregunta. No necesariamente. Pero hay una incidencia en eso. Sí, si la diabetes gestacional es bien controlada, el embarazo es bien llevado, no tiene por qué ser una causa de que el niño sea diabético. Probablemente entonces hace muchas décadas sí lo fuera. La pregunta viene porque, por ejemplo, en el caso de mi familia, mi madre tuvo diabetes gestacional en 2 embarazos, en el de mi hermano mayor y en el mío, y ambos somos diabéticos. Claro. El tema pasa más por genética que por tener diabetes en el embarazo. La diabetes tipo 2 justamente tiene un componente hereditario muy fuerte. Y mucho más si es de padre a hijo. Es muy probable que los descendientes tienen una chance muy alta de ser diabéticos. Dijiste por ahí también que la diabetes del joven, que bueno, si no se trata, por lo general termina requiriendo la inyección de insulina. Exacto. Pero también en el adulto puede llegar a suceder. ¿Cuándo sucede en el adulto? ¿Cuándo se da esa situación? Bueno, la insulinización en el adulto, hoy por hoy, ya tenemos en el mercado muchas insulinas, pero generalmente se utiliza cuando las otras medicaciones han fracasado. Se llama fracaso de las medicaciones, ¿no? Llámese metformina y eso. Claro, las conocidas, las clásicas y las nuevas. Hoy por hoy la insulinización sigue siendo un tratamiento interesante para el diabético tipo 2, pero han surgido drogas nuevas, medicamentos nuevos, que pueden complementar e inclusive evitar el uso de insulina en el paciente adulto. Cuando el paciente que ya está dependiendo, adulto me refiero, ¿no? Que ya está dependiendo de la insulina, igualmente debe seguir con la otra medicación, o la insulina
obvia la necesidad de esa otra medicación. Correcto. Obviamente que eso es muy individual, pero en general es mucho mejor el tratamiento asociado con otras medicaciones además de la insulina. ¿Tá? Lo que tiene, la gran ventaja que tiene la insulina obviamente es que, por ejemplo, en los pacientes renales, que en la diabetes es muy frecuente, es como que el único tratamiento que se puede hacer. Está muy limitado a la insulina. Otras medicaciones orales como que no se pueden dar en pacientes que tienen problemas renales. Claro. Jorge, yo quiero aprovechar estos minutos que tenemos y no quiero que nos quede ninguna pregunta de las que te pretendía hacerte sin respuesta. O sea, voy a apelar a tu poder de síntesis. Bueno. Y antes que nada voy a contar una anécdota, una infidencia que no sé si vos la recordás, probablemente no, pero que nos involucra a ambos. Hace algo así como 16 años yo sufrí un siniestro de tránsito y estuve unas cuantas semanas internado. En esas semanas que estuve internado, todos los días me hacían un hemoglucotest y me daba valores muy cambiantes. Y yo sospeché que aquellos valores que me daban podría darse precisamente por el estrés de estar internado. Te llamé por teléfono y vos me aconsejaste no permitir que me pincharan el dedo todos los días porque no me indicaría nada ese hemoglucotest y muy por el contrario estaría abriendo una puerta a posibles infecciones hospitalarias. Es así, ¿no? Totalmente. El monitoreo de la glicemia a través del pinchazo en el dedo, el monitoreo capilar, la glicemia capilar, es un monitoreo que hay que normalizarlo. No es pinchar todas las mañanas para saber cuánto tenés y no hacer nada al respecto. Digo, es un complemento del tratamiento, es una información más. Digo, hoy por hoy inclusive, obviamente en nuestro país todavía no se ha extendido, pero el monitoreo ya no se hace más con el pinchazo en el dedo. Se hace con otras tecnologías que son realmente complejas y lamentablemente onerosas. Claro. Pero es el futuro. O sea, el pinchazo del dedo probablemente en poco tiempo va a ser un instrumento de museo. ¿Tá? Porque además hay que... El manejo a veces es muy complicado para el paciente porque hay que decirle al paciente que el pinchacito en el dedo, que a veces es más para autoseguridad que para como valor terapéutico o como valor pronóstico, es de 1 segundo. Claro. En ese segundo vos tenés esa glicemia. A diferencia del monitoreo actual, que es monitoreo continuo de glucosa, que te da una serie de valores, uno al ladito del otro, y te los va ordenando, te lo va administrando, te lo va gestionando. El pinchazo en el dedo fue muy valioso. Digo, yo fui de la época que estaba en el Maciel, donde la glucosa en sangre se hacía a través del polvo de rotera. ¿Qué es el polvo de rotera? No tuve el gusto de conocerlo. Se hacía orinar al paciente, se ponía gotitas de orina y con un orientador colorimétrico se veía a qué color viraba y ahí tenías la cantidad de glicemia aproximada. O sea, fue el hemoglucotest, la glicemia capilar fue un adelanto fantástico. Se han perfeccionado los aparatos, etcétera. Se sigue utilizando. Pero, insisto, hay que normalizarlo. No es pinchar el dedo de mañana una vez y ¿para qué? Claro, ahí está. Perfecto. Además de eso, yo recuerdo que hace algunos años, según las enciclopedias que uno podía leer, un valor de hemoglucotest de 1,40 en ayunas era algo bastante tolerable. Sin embargo, hoy en día, cuando te da un 1,10, cualquier médico que no sea un diabetólogo te dice, ojo, ya sos diabético. Eso a mí me alarma. Tengo queridísimos amigos que hoy en día se han diagnosticado como diabéticos y sin embargo los hemoglucotest muy raras veces le da por encima de 1,10. Bueno, nosotros teníamos un profesor, te estoy hablando de hace más de 30 años atrás, Fragini, que decía, cuidado con el diagnóstico de diabetes a un individuo, porque lo podés complicar de todo punto de vista.
laboral, social, familiar e individual, emocionalmente. Y mucho menos cuando ese diagnóstico no es dado por un diabetólogo. No solo eso, hay protocolos mundiales para hacer diagnóstico de diabetes. El que es seguro que no hace diagnóstico de diabetes es el pinchazo en el dedo. Claro. Ese es seguro. Digo, hay valores, inclusive valores para Latinoamérica, valores para Europa, pero que se deben hacer en condiciones ideales, que se debe repetir. O sea que el diagnóstico de diabetes es un diagnóstico que hay que tener una virtud que se llama paciencia. No se hace de un momento para otro, y mucho más cuando es borderline y cuando empezamos a hablar de prediabetes, Claro. que no es diabetes. Entonces, digo, puede tener inclusive hasta factores de riesgo para ser diabéticos como obesidad, hipertensión, problemas de colesterol, y ni siquiera ser un prediabético. Hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico, hay que hacerlo con mucha paciencia, y con seguridad. ¿Cómo se aborda en la familia, en el entorno más cercano del diabético, precisamente el tratamiento? Y cuando me refiero al tratamiento, no me refiero al tratamiento farmacológico, profesional, sino más que nada psicológico, porque se tiende a culpabilizar al diabético. Eso, exactamente. Ahí está con la obesidad lo mismo y con el diabético lo mismo, o sea, se le carga un sentimiento de culpa que el individuo no solo no lo tiene, sino que no lo merece. Claro. Porque se habla mucho hoy por hoy, por suerte, cada vez más sobre la inteligencia emocional, en la cual el escuchar más que el hablar, el contextualizar más que el protocolizar, que viene algo ya estructurado y hay que hacer eso, cada vez por suerte se utiliza menos. Hay que siempre contextualizar, hay que individualizar el tratamiento y hay que utilizar una herramienta que increíblemente eso se aprende por suerte, que es la empatía pasiva y la empatía proactiva. O sea, no es fácil ponerse en el lugar del otro y vivir la situación que está viviendo, sus problemas familiares, sociales, económicos, de salud. Lo que es seguro, esto sí es muy personal, la letra con sangre no entra. No muy entra. Buen concepto ese. En este caso no. No entra. La única forma son por aproximaciones sucesivas, haciendo pequeños cambios, tanto en los estilos de vida alimentarios como físicos, diciéndole de que él no es el culpable, que hay todo un ambiente, una genética, una biología que está fuera de la conciencia y fuera de la praxis de él, fuera de la actitud de él. Es como aquel individuo que hace todo correcto para llegar a un punto y no llega. La última por hoy, Jorge, y la verdad que lamento enormemente que no tengamos más tiempo como para hablar de estas cosas, pero ya habrá oportunidad de que te convoque en otras ocasiones. ¿La diabetes tiene cura o tiene paliativos o forma de controlarla? Muy bien. Hablar de cura de la diabetes es hacerse trampa al solitario e ir contra el paradigma posmoderno. O sea, hablando claro, la medicina actual lo que hace es disminuir el daño. Lo curativo sí, evidentemente está en el sentido popular, puede estar inclusive en el sentido del equipo de salud, todos queremos curarnos. Pero la medicina posmoderna es disminuir el daño lo máximo posible. Si tú disminuís el daño en un diabético, el 99%, eso es mejor que la cura. Jorge Luis Montaño, qué gusto que hayas venido, la verdad que una charla más que jugosa. Seguramente quienes nos están escuchando habrán tomado nota
De cualquier forma, este programa también, yo cuando llego a casa lo desgrabo y mañana por la mañana también va a estar seguramente en mi canal de YouTube para que quienes por alguna razón no hayan podido escucharlo o se hayan perdido parte puedan escucharlo en su totalidad. Muchísimas gracias por tu presencia, Jorge, y por supuesto a las órdenes, tanto aquí como en el programa del canal, para cuando tengas inquietudes y quieras plantearlo ante la audiencia. Bueno, te agradezco muchísimo y obviamente que por lo menos te voy a mantener al tanto de las actividades que podamos hacer de educación. Y yo te le agradezco. Gracias. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.